El calor. El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja. El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Un ejemplo. Si humedecemos las manos en alcohol, sentimos frío en el momento en que éste se evapora, puesto que absorbe calor de nuestra mano. 3. La presión y la temperatura están directamente relacionadas. Un ejemplo de esto es colocando dentro de una olla a presión agua, vamos a necesitar proporcionarle menos cantidad de calor para llegar a la misma temperatura que si no estuviera dentro de esa olla de presión. Climatización. Es el proceso del tratamiento del aire, de tal forma que se controlan simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución para responder a las exigencias del espacio climatizado. El calor es una forma de energía relacionada directamente con la vibración molecular. Cuando calentamos una sustancia, sus moléculas se mueven rápidamente, generando así una energía, el calor. Si enfriamos, el movimiento molecular se detiene, bajando así la temperatura. Frío es un término que denota la relativa ausencia del calor. El frío en realidad no existe. Lo que existe es la falta de calor. La humedad se refiere a la cantidad de agua contenida en el aire. Este concepto está directamente relacionado con la sensación de confort. El aire ambiente se controla para mantener la humedad relativa preestablecida mediante la humidificación o deshumidificación del ambiente. Temperatura de confort. Aunque el confort dependa de las condiciones humanas y tipo de trabajo que se realiza, los sistemas de climatización vienen preparados para controlar los 4 conceptos básicos: temperatura, humedad, movimiento y circulación del aire, filtrado, limpieza y purificación del aire. El calor y el frío que el hombre siente no solo depende de la temperatura del aire, sino también de la humedad y de la apropiada distribución del aire. Definiciones. Refrigerante. El refrigerante es el fluido que absorbe calor por evaporación a baja temperatura y presión y cede calor por condensación a temperatura y presión más altas. Refrigeración es la transferencia de calor de un lugar donde no se desea a otro donde no importa cederlo. Ciclo de refrigeración. En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante en un estado o condición inicial, que pasa por diversos estados o condiciones y vuelve a su condición inicial. Cada uno de estos cambios se denomina procesos. El ciclo de refrigeración simple se compone de 4 procesos fundamentales. Proceso de expansión. Al principio, el refrigerante está en estado líquido y a una temperatura y presión alta, y fluye del receptor o tubo recibidor hacia el control de flujo o válvula de expansión. La presión del líquido se reduce a la presión del evaporador o presión de baja cuando este líquido pasa por la válvula de expansión, de tal forma que la temperatura de saturación del refrigerante que entra en el evaporador es inferior a la temperatura del ambiente a acondicionar. Una parte de este líquido se evapora al pasar por la válvula de expansión para reducir la temperatura del líquido hasta la temperatura de evaporación. Proceso de evaporación. En el evaporador, el líquido se evapora a una temperatura y presión constante, mientras el calor pasa a través de las paredes del evaporador. Algo importante es que todo el refrigerante debe evaporarse en este evaporador. Etapa de compresión. Por la acción del compresor, el vapor que resulta de la evaporación se lleva por la línea de succión del compresor, o sea que este compresor absorbe o succiona ese vapor.
La temperatura y presión del vapor aumenta debido a la compresión que resulta dentro del cilindro de este compresor. El vapor a alta temperatura y presión se descarga del compresor a través de la línea de descarga. Proceso de condensación. El vapor que se generó en el evaporador es succionado por el compresor y comprimido dentro del condensador. Este principio, el principio de compresión, es el que se utiliza para condensar el gas, debido a que todo gas que se comprime aumenta su temperatura. Aumentando la temperatura de este vapor, hacemos que ceda calor desde el condensador hacia el medio ambiente, enfriando de esta forma este gas, y al enfriarlo lo convertimos en líquido, o sea, lo condensamos. Este líquido luego es empujado hacia el tubo recibidor para que vaya a la válvula de expansión y comenzar así todo el ciclo de refrigeración nuevamente. En conclusión, acá podemos apreciar las 4 etapas de un sistema de refrigeración: la etapa de expansión, la etapa de evaporación, la de compresión y la etapa de condensación. En estas distintas etapas, el gas o líquido se encuentra a 2 presiones diferentes. En la etapa del evaporador, y desde la salida, desde la válvula de expansión hasta la llegada al compresor, a esa etapa se le puede llamar etapa de baja presión. Y la etapa que se encuentra desde la salida del compresor hasta el ingreso a la válvula de expansión la llamamos etapa de alta presión. Las presiones de las distintas etapas son relativas en función al refrigerante que utilicemos y la temperatura de evaporación que querramos tener en la zona del evaporador. Por ejemplo, para una heladera con freezer, dentro de un evaporador vamos a tener aproximadamente unos 30 o 35 grados bajo cero. La presión que corresponde oscila entre los 2 y 6 a 8 libras. Y el condensador, generalmente en todas las heladeras hay la misma presión, o sea, la presión de condensación oscila en las 120 libras.